Cáncer de vía digestiva, el tema del día de hoy. Nos acompaña el doctor Cono Gumina, gastroenterólogo y presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias. Doctor, vamos a hablar sobre el cáncer de vía digestiva. ¿De qué se trata y qué tan frecuente es? Cuando nosotros revisamos las estadísticas de cáncer de vía digestiva, vemos como el cáncer colorectal cada día aumenta tanto en incidencia como en mortalidad. Si revisamos las estadísticas mundiales, vemos como está el número 2 en incidencia, el número 3 en mortalidad. Y acá en Venezuela, en nuestras estadísticas, las que manejamos, vemos cómo ocupa el tercer lugar de incidencia y mortalidad en el hombre y cuarto lugar en la mujer venezolana como causa de cáncer. ¿Por qué la importancia de este tipo de cáncer, del cáncer colorectal y de estómago? Porque ellos cumplen toda la normativa o todo el esquema epidemiológico para ser susceptibles a un despistaje, a un diagnóstico precoz, que es lo que siempre nosotros preconizamos, que el diagnóstico precoz es igual a curabilidad. Entonces, lo que hacemos es invitar a todas las personas susceptibles a practicarse un estudio de despistaje de cáncer de vías digestivas, que por lo general es a partir de los 45 años, solamente algunos casos excepcionales de cáncer de tipo heredofamiliar, que es muy bajo el porcentaje, más o menos entre el 3 y 4%, son a los que se les comienza el despistaje a edades mucho más tempranas. Mucho más temprana quiere decir algunos a los 15 años y algunos a los 40 años, dependiendo del tipo de cáncer que se le haya diagnosticado a sus familiares. Pues. ¿Existen entonces diferentes tipos de cáncer de vía digestiva? Sí, el cáncer de vía digestiva tenemos la mayor frecuencia del cáncer esporádico, es el cáncer que conocemos una teoría que comienza desde una pequeña lesión, un crecimiento desordenado de un grupo de células en los cuales se produce una mutación, se llama cáncer esporádico y es el más frecuente. Y el cáncer ya que tiene una alteración genética como tal, o el cáncer heredofamiliar, que apenas corresponde al 3% de todos los tipos de cáncer cuando nosotros los diagnosticamos. Son síndromes ya, síndrome de Lince, el síndrome de poliposis familiar, y los otros son los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que sabemos que tienen una mayor incidencia de cáncer colorectal. Entonces, en estos pacientes sí hay que comenzar el diagnóstico, el despistaje a edades más tempranas. Pero como el esporádico es el más frecuente, entonces comenzamos la pesquisa a partir de los 50 años de edad. Y ahorita se bajó a 45 años de edad. ¿Por qué? Porque se vio que hay un grupo de pacientes que tenían cáncer colorectal, sobre todo cáncer de recto, entre los 45 y 50 años. Y este grupo o no se había tomado en cuenta o no se había estudiado, por lo cual entonces se bajó la tasa la edad para comenzar el despistaje a los 45 años de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadenan también o ayudan a desencadenar el cáncer de vías digestivas? Los factores de riesgo tienen que ver con los factores, lo que es nutrición. Sabemos que la obesidad está relacionada directamente con el cáncer de vía digestiva, sobre todo lo que es cáncer de colon y de páncreas. El cáncer de estómago más está asociado a infecciones, a la ingesta de alimentos en mal estado de conservación y la infección por Helicobacter pylori, que es muy frecuente, que ya la vamos a tocar. Entonces, lo que es nutrición, el consumo de carnes rojas procesadas, el consumo de grasas, el consumo de azúcares refinados, hace que nosotros tengamos una mayor incidencia de este tipo de cáncer en las personas que son obesos, que son diabéticos y que consumen alto grado de proteína o de carnes animales procesadas. Hablemos un poco entonces del Helicobacter pylori. Sí. Vamos a hablar de esto porque a veces se subestima un poco, pero nos está diciendo que es responsable de desencadenar el cáncer de vías digestivas. Sí. Desde hace mucho tiempo, cuando se descubrieron el Helicobacter pylori, que estaba relacionado con la úlcera duodenal,
que fueron Warren y Marshall, que ganaron un premio Nobel por este descubrimiento de esta bacteria, cuando no se conocía o no sabíamos bien la etiología de la úlcera duodenal, y después cuando el doctor Pelayo Correa promueve su tesis de que cuando hay atrofia gástrica y Helicobacter pylori, casi siempre hay que vigilar a este paciente porque tiene una alta incidencia en hacer un tipo de cáncer que se llama cáncer de vía digestiva o de cáncer de estómago del tipo intestinal. Entonces, a partir de allí, vemos cómo cuando nosotros erradicamos el Helicobacter pylori, se rompe esta cadena de inflamatoria y con eso disminuimos tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de estómago. ¿Cómo ingresa el Helicobacter pylori a nuestro organismo y cómo podemos evitarlo? Sí. El Helicobacter pylori entra por vía oral, o sea, con agua contaminada y con alimentos que estén contaminados con el Helicobacter. El Helicobacter cuando ingresa, él al principio es como un saprófito, o sea, vive con nosotros, no nos hace daño. No se sabe muy bien el por qué, parece ser que él rompe esta barrera de protección que tienen las células intestinales y la agrede, y entonces comienza una cadena inflamatoria. Entonces primero viene por una fase de gastritis, después viene la gastritis atrófica y después viene la metaplasia intestinal y después viene la displasia y después ya cuando hay displasia de alto grado, esto es igual a cáncer. Sí. Entonces esto es lo que nosotros tratamos de romper. ¿Cómo lo rompemos? Diagnosticando el Helicobacter pylori y tratándolo. Hay muchos esquemas de erradicación y además no solamente con el cáncer gástrico, él está también relacionado con otro tipo de patología como es el linfoma, el maltoma gástrico, que también es un tipo de cáncer, y también está en muchas otras cosas que quizás no son directamente con cáncer, pero sí con enfermedades. Por ejemplo, los niños con trombocitopenia idiopática está relacionado con el cáncer. Se ha visto que hasta con la enfermedad coronaria, es una hipótesis que está allí, que en las placas, cuando se le hace autopsia a los pacientes con coronarias afectadas, se ve que también allí hay Helicobacter pylori, con las migrañas, o sea, está en todo el Helicobacter pylori, pero lo que más conocemos en vía digestiva. Sí, además saber que no solamente es la lechuga la responsable de que pase el Helicobacter, porque a veces le echamos la culpa a toda la lechuga. Es un alimento crudo, hay que tener mucho cuidado, pero con todos los alimentos hay que tener una muy buena higiene. Esto es necesario. Sí. Doctor, con respecto al Helicobacter, ¿mito o realidad que el Helicobacter no se erradica, sino que se adormece en nuestro organismo? No, él se erradica, no se adormece. Esto es un mito, entonces. Eso es un mito porque hay la forma como saber justamente que fue erradicado. Hay unas pruebas de laboratorio, ya sea antes teníamos la prueba del aliento, sabíamos que era altamente sensible y específico, ahora tenemos la prueba en heces y con eso nosotros sabemos si pudimos o logramos erradicar la bacteria o no. Sabemos que también hay un alto grado de resistencia en nuestro Helicobacter en nuestro país en ciertos estados, pero también ya tenemos nuevos esquemas de tratamiento, o le decimos esquema de rescate en los pacientes que son resistentes a los esquemas convencionales o tradicionales de Helicobacter. Doctor, vámonos a una pausa. A regreso vamos a ver cuáles son los tratamientos, cómo evitar que este Helicobacter haga estos daños esenciales para que se desencadene el cáncer de vías digestivas y además ver el abordaje si el paciente ya padece este tipo de tumor. El doctor Cono Gumina, gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, nos sigue acompañando a regreso. Volvemos.